Simbología de los cuentos infantiles. Por Jorge Enrique Gudiño. Se podría decir que los humanos comenzamos a contar cuentos al desarrollar la capacidad de habla. Antes del lenguaje oral, pudo haber sido utilizado un lenguaje de señas para contar historias que fueron recopilándose en una serie de narraciones que permitieron a los seres humanos aprender acerca de sí mismos y del mundo que les rodeaba. Los cuentos infantiles están llenos de símbolos que van más allá de las palabras y que pueden transmitir enseñanzas, valores y principios. La simbología en estos cuentos no solo ayuda a los niños a comprender mejor las historias, sino que también facilita la transmisión de lecciones morales o culturales. La gente relataba historias que a menudo se solapaban con mitos, para transmitir conocimiento y experiencias acumuladas por una tribu. Advertían sobre un peligro, sobre cómo obtener alimento o intentaban explicar lo irracional y lo desconocido. El hecho de contar, de transmitir, era fundamental si se aspiraba a ser líder, chamán o sacerdote en estas tribus. Servía para establecer reglas, patrones de comportamiento y prácticas sociales. Los cuentos, por lo tanto, surgieron con el propósito de transmitir conocimiento compartido entre los miembros de una misma tribu, para indicar cómo actuar ante determinadas situaciones, resolver conflictos y organizar la jerarquía de la sociedad. Cada etnia tiene su forma de vida, su conocimiento y sus historias. Es necesario tener esto muy presente para comprender que no hay un origen único para los cuentos de hadas. Algunas etnias practican ritos de iniciación que están relacionados, también, con el origen del cuento de hadas. Los cuentos de hadas han ido evolucionando a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades de cada época y perdiendo, en el caso de la literatura infantil, sus símbolos y funciones iniciales. En los últimos años destacan, dentro del panorama de la literatura juvenil, una serie de reescrituras que recuperan los símbolos originales y universales de las versiones originales de los cuentos, con las modificaciones pertinentes para adaptarse a las necesidades socioculturales del momento. Entre los escritores más reconocidos de todos los tiempos, están los hermanos Grimm. Jacob era el filólogo, el conocedor de la historia y la lingüística, así como de la vieja mitología germánica. Wilhelm era el artista, el que le daba forma poética a los relatos que ambos recogían base de los métodos científicos del primero. Su obra no se limita al rescate escrito de los cuentos de hadas tradicionales que les han dado tan justa fama, sino que además completaron juntos un valioso diccionario alemán, que dejaron inconcluso y que otros culminaron, siendo Jacob aparte autor de una gramática alemana y de una logía germánica, y Wilhelm de la leyenda heroica alemana. Caperucita Roja es un cuento de hadas de transmisión oral, difundido en gran parte de Europa, que luego se ha plasmado en diferentes escritos, en primer lugar, por Charles Perrault y más tarde por los hermanos Grimm. El camino que recorre Caperucita Roja sería como la manera de vivir que los padres consideran adecuada para sus hijos, la buena educación, siendo el camino incorrecto aquel en que una chica desobedece queriendo explorar lo desconocido, incluido el sexo, antes de estar preparada para ello. Un cuento de Navidad de Charles Dickens escrito en 1843. Cuenta la historia de Ebenezer Scrooge. Un anciano de corazón duro, egoísta y al que le disgusta la Navidad, los niños o cualquier cosa que produzca felicidad. A medida que avanza la trama, se convierte en un símbolo de la capacidad humana para el cambio y la redención. Los tres fantasmas que visitan a Scrooge son símbolos de los diferentes aspectos del tiempo y la vida humana, además de representar fuerzas externas que guían al protagonista hacia su transformación. En las historias encontramos diferentes personajes que traman una serie de sucesos, generando momentos emocionantes y misteriosos que reflejan experiencias difíciles que deben afrontar los protagonistas.
Cada personaje tiene su rol que está clasificado en uno de los siguientes: el héroe o protagonista, a menudo niño, joven o figura inocente. El héroe simboliza la pureza, la valentía o el crecimiento personal. A través de su viaje o desafío, muestra cómo enfrentar las dificultades de la vida. El villano o antagonista puede ser un monstruo, bruja, lobo o cualquier figura temible. Representa los miedos, los peligros o las tentaciones a los que se enfrentan los niños, pero también las fuerzas del mal o la negatividad en el mundo. El sabio o mentor, un anciano, animal sabio o figura mística que guía al protagonista. Simboliza la sabiduría, la experiencia y el conocimiento que deben ser alcanzados a través del aprendizaje. La figura maternal o protectora suele estar representada por una madre, abuela o figura materna que ofrece refugio, cuidados o protección. Este personaje simboliza la seguridad, el amor incondicional y la protección frente a los peligros. Otra trama que se suele encontrar es la de las comunidades que son afectadas por algún tirano y surge un personaje que se atreve a desafiar el destino y lucha por liberar a su pueblo. Estos cuentos también se valen de ciertos elementos adicionales que refuerzan o limitan el poder de los protagonistas. La varita mágica representa el poder, la transformación y el cambio. A menudo otorga al héroe habilidades especiales para superar dificultades, simbolizando la capacidad de cambiar el destino. El espejo, este objeto aparece en muchos cuentos y representa la autorreflexión, la verdad y la confrontación con la propia identidad. El zapato, la capa, o el anillo mágico, son símbolos de transformación o de poder especial que permiten al protagonista alcanzar su objetivo o superar desafíos, simbolizando el acceso a algo extraordinario o fuera de lo común. El bosque es un lugar común en muchos cuentos infantiles. Puede ser un símbolo de lo desconocido, el peligro, pero también de la aventura y el crecimiento. Es un espacio de transición donde los personajes enfrentan sus miedos y desafíos. Es el ambiente natural de los espíritus elementales. El castillo o palacio a menudo representa el logro, la recompensa o la perfección, como en los cuentos de princesas y príncipes. También puede simbolizar el hogar idealizado o el lugar de poder. La cueva es otro símbolo común de lo oculto, de las pruebas personales o de los miedos internos. En muchos cuentos, entrar en la cueva es un acto simbólico de enfrentarse a lo más oscuro de uno mismo. El lobo, comúnmente es un villano o amenaza en cuentos como Caperucita Roja, simbolizando el peligro, la violencia o el engaño. También se asocia con la naturaleza salvaje y la instintiva agresividad. El conejo, en muchos cuentos, el conejo representa la astucia, la rapidez o la timidez. A veces también simboliza la escapatoria o la evasión de los problemas. El pájaro, a menudo simboliza la libertad, la esperanza y el espíritu. Los pájaros pueden aparecer como mensajeros de buenos augurios o como símbolos de liberación. El blanco simboliza la pureza, la bondad, la inocencia y el comienzo de algo nuevo. Es comúnmente asociado con personajes como princesas o héroes que encarnan estas cualidades. El negro se asocia con el mal, el peligro, el misterio o lo desconocido. Sin embargo, en algunos casos, también puede simbolizar el proceso de transformación o el crecimiento personal a través de la oscuridad. El rojo representa la pasión, el peligro, la valentía y a veces la ira. El rojo aparece en cuentos como Caperucita Roja, donde está relacionada la juventud, la energía y la vulnerabilidad. El dorado o amarillo representa la riqueza, el éxito, el logro y la bondad. Es común en los objetos mágicos o en los finales felices de los cuentos. Los cuentos infantiles a menudo presentan personajes o situaciones en los que se destaca una dualidad, como el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, o el amor contra el odio.
Estas polaridades no solo sirven para construir la narrativa, sino también para enseñar valores, como la importancia de la elección moral y la lucha interna. La metamorfosis o cambio es otro símbolo muy frecuente. En muchos cuentos, los personajes experimentan transformaciones físicas o psicológicas que reflejan su evolución o el triunfo sobre sus dificultades. Por ejemplo, el príncipe que se convierte en rana o la niña que se convierte en princesa. El bosque es el escenario natural de las culturas nativas. Está lleno de misterio, en cierta forma es un espacio devorador que transmite un poco de angustia y serenidad. Según Jung, el bosque simboliza lo inconsciente y todo lo que nuestra mente crea en él es parte del imaginario colectivo. Según los hermanos Grimm, el bosque es una especie de templo o santuario natural. Su inmersión en él, como en los templos, supone la renovación, la purificación, y no es extraño que el bosque se encuentre en la base de los ritos de iniciación que permiten la renovación vital. El rito de la iniciación se celebra al llegar la pubertad, recordemos que es la edad de la mayor parte de los héroes de los cuentos. A través de él, el joven era introducido en la comunidad de la tribu, pasando por unas pruebas y se convertía en miembro efectivo de ella y adquiría el derecho a combatir. El Principito es una historia que tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. Esta obra es una de las más importantes del siglo XX, siendo uno de los libros más leído y traducido. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.